y estamos con el licenciado Oscar Pedro Rivero Vives, que me ha traído de regalo un libro de su autoría que se llama Análisis Político, de la editorial Duncan, y me lo ha dedicado. Bueno, gracias. Oscar Pedro Rivero Vives es investigador y profesor titular de Análisis Político del Departamento de Ciencias Políticas de la FACSO, Universidad Nacional de San Juan. Dice aquí en la contratapa: la política frente a contingencias, incertidumbres, inconmensurabilidades, multiplicidades y otredades, reclama asistencia teórica y metodológica para guiar y facilitar decisiones. Esta obra contribuye indagando al análisis político a través de sus paradigmas teóricos. Hoy lo hemos invitado porque es uno de los hombres que tiene militancia en el Partido Justicialista desde la juventud, desde que era estudiante, desde que empezó en esta carrera. Y hay algo que a mí me llama la atención. ¿Por qué el presidente del Partido Justicialista hasta el día de hoy, a casi una semana de las elecciones, no han hecho una declaración o reunión haciendo un análisis político de la última elección? Esa es la pregunta. Buenas tardes. ¿Cómo le va, Oscar? Buenas tardes. ¿Qué piensa usted de esta demora en que el presidente del PJ y quienes integran el Consejo Provincial no hayan dado un análisis político de lo que ha pasado? Bueno, por lo que yo sé, han tenido reuniones, han tenido muchas horas de conversación con distintas personas que integran la vida interna del partido oficialista, pero me parece que se han hecho a puertas cerradas, se han hecho de manera reservada, y no se ha hecho un análisis de carácter público en un ambiente con la presencia de dirigentes, etcétera, porque no existe ese hábito de hacer ese tipo de reuniones, que probablemente sean muy saludables y que en tiempos pasados sí se estilaba inmediatamente que acontecía un evento político de derrota, especialmente, que es la que genera los debates más amplios, más profundos, más complejos, dábase un ámbito de discusión en asamblea con los miembros de las distintas juntas departamentales, los partidos de las unidades básicas en los territorios, y posteriormente una asamblea a nivel general en el Partido Justicialista de la provincia. Y yo creo que esto se inscribe en un contexto en el que, por muchos motivos, que sería largo de analizar, que no es culpa en particular de este gobernador, este presidente del partido, ni de ningún dirigente en particular, se ha desacreditado la política. Se ha debilitado la política. Paradójicamente se hace política, paradójicamente se gobierna con un Estado que es un orden político, pero a la vez la acción política, el arte de la política, la palabra política, los argumentos políticos, el concepto político está desacreditado. Y ha sido desacreditado por la antipolítica que viene de aquellos actores que defienden el mercado, digamos, que defienden la economía, que defienden el capitalismo en contra del Estado. Hay quienes defienden el capitalismo y el Estado a la vez, y hay quienes defienden el Estado solamente y no el capitalismo. En los últimos tiempos ha evolucionado mucho, digamos,
el pensamiento antipolítico pro mercado, como si el Estado fuera algo negativo, como si los gobiernos fueran algo negativo, y que lo único que hay que hacer es actividad productiva y dejar que todo esté regulado por la libre iniciativa, por la competencia y por el consumo. Eso se ha generado a nivel internacional, no Sí. solamente en la Argentina. Y luego ha venido una etapa que algunos filósofos, teóricos, pensadores, le llaman la pospolítica. O sea, que si bien no es antipolítica, considera que la discusión política produce conflictos. Entonces hay que salirse de ese lugar de conflicto y ponerse en un lugar de neutralidad, de una supuesta independencia y de no tocar temas que puedan ser polémicos. Y esa es la teoría de los consultores, de la tecnocracia que se ha generado alrededor del análisis político, que hacen las encuestas, que asesoran a los gobiernos, los comunicadores que se dedican a la propaganda política, y han persuadido a los dirigentes de que todo lo que tiene que ver con la política, abrir el partido, convocar al público, hacer asambleas con la sociedad, discutir los temas álgidos, exponer, digamos, eventualmente ante la comunidad las diferencias que pudieran llegar a haber, eso cae mal al electorado y por lo tanto hay que evitarlo. Entonces el debate que se da en los medios no es un debate transparente, porque no es un debate en el que se dice lo que se piensa verdaderamente, ni en donde se exponen los problemas. Se da la idea de que está todo bien, de que todos se llevan bien, de que no hay diferencias, de que no hay contradicciones. En consecuencia, ahí tenemos una principal problemática que afecta a nuestro partido, a nuestro movimiento, y que afecta a la sociedad en general y a la democracia en general. Eso lamentablemente es una enfermedad de las democracias apáticas, de las democracias desmovilizadas, de las democracias neoliberales que se han venido construyendo en los últimos tiempos, y que en el caso de la Argentina, el único que le ha puesto o le ha pretendido poner a eso una contraposición han sido los sectores más kirchneristas, y bueno, les ha ido muy mal electoralmente también a veces por esa misma razón. Entonces es objetivo, es verdadero. Yo creo que hay que encontrar un camino para salirse de ese lugar. Probablemente por eso no se ha hecho este debate, esa discusión, y queda como que se terminó todo el día de la elección y empezamos de nuevo y acá no pasó nada. Y no es así. No es así. No es así, porque yo por más que quiera que sea así, las cosas no son así. Es como cuando usted tiene un problema en su casa, anda mal con su mujer, tiene problemas con los hijos, tiene deudas, tiene conflictos de cualquier naturaleza, y usted no los conversa, no los saca a la luz, no los pone en la mesa, no pega un par de gritos, digamos, Sí. para expresar la emoción que eso significa, porque las cosas no son estables, no son equilibradas, neutrales, sino que las cosas tienen vida, tienen realidad, tienen complejidad. Por eso los liderazgos que son verdaderamente expresivos generan más adhesión. Milei ha generado adhesión por eso, lo que se considera una locura, en parte que la es, Sí. al mismo tiempo tiene una dimensión emocional, una dimensión de un sentimiento que tiene o que lo finge, no sé, pero que eso la gente lo recepta como algo necesario porque se siente identificada en esa bronca. Lo propio hace, digamos, en general los liderazgos de lo que se llaman los populismos de derecha, y han generado y han concitado adhesión, en tanto que los sectores moderados y los sectores que se presentan como objetivos, independientes o neutrales, van perdiendo en intensidad en las emociones sociales, en los afectos sociales, y se debilitan políticamente. Yo creo que hay que decir las cosas como son, con respeto al prójimo, con respeto a la dignidad de la persona, con respeto al prestigio, a la jerarquía, pero hay que decirlas porque la política es el arte de la palabra. Si usted no habla, si usted no se expresa,
Si usted no dice, no se va a poder comunicar, y si no se comunica no llega a acuerdo, no se producen cambios, no gobierna. Por eso esta praxis de aislarse, de esconderse, de ponerse en una traffic con vidrios polarizados, desplazarse a la distancia de la gente que lo quiere tocar. ¿Usted se acuerda de lo que fue Menem en la década de los 80? Sí, que se venían multitudes y lo agarraban y lo abrazaban y lo besaban, y los actos eran que los escenarios desbordaban de gente. Bueno, ahora eso no se hace, porque los tecnócratas de la comunicación los han convencido de que tienen que subir a un plató donde hay solamente cámaras de comunicación, donde no hay gente, donde no hay olor a pueblo, donde no hay olor a transpiración, donde no hay público. Y bueno, y eso todo, más tarde o más temprano, es antipolítico. Oscar, esta pregunta es muy directa. ¿Vos has tenido tiempo de analizar por qué perdió el justicialismo la última elección? Sí, todo el tiempo estoy analizando, no por qué perdió, sino cuáles son los déficits, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. En principio, me parece que hay que distinguir cuestiones estructurales de cuestiones personales. Hay cuestiones que son independientes de nosotros, que son determinantes, que están en el marco de contextos que uno no administra, que son externos a la voluntad personal. Por ejemplo, bueno, la inflación, por ejemplo, estoy convencido que la elección debería haber sido en abril, por ejemplo, no en mayo, porque cuanto más corría el año, más alta era la inflación, por ejemplo. Claro. Luego, la idea de que podía ser candidato y terminó no pudiendo ser porque a última hora hubo una definición de la justicia que paralizó el acto eleccionario del 14 de mayo y eso impidió, digamos, que fuera candidato quien, en definitiva, del lado del gobierno, era el mejor candidato. Inmediatamente, probablemente debería haber renunciado, porque las probabilidades de luchar contra eso eran muy altas, estaba tomada la decisión. Consecuentemente, haber allí empezado ya la campaña y no haber esperado probablemente X cantidad de tiempo para decidir quién lo iba a reemplazar. En tercer lugar, creo que el candidato que seleccionó, que era un buen dirigente, una muy buena persona, una persona de su confianza, pero no tuvo la capacidad de generar la adhesión que se necesita para el acto eleccionario. Ahora, todo eso yo entiendo tienen factores determinantes que no son necesariamente responsabilidad de la conducción política. Ahora, han habido otras cuestiones que tienen que ver con la conducción política, que no tienen que ver necesariamente con el proceso eleccionario, que tiene que ver con una historia de toma de decisiones que ha ido provocando en el devenir del tiempo un cierto alejamiento de mucha gente que originariamente lo había acompañado, y el primer síntoma fue la PASO del 2021. Ahí debería haberse hecho esto que usted dice que ahora hay que hacer, que por ahí ya es tarde, que era toda una reconsideración crítica, cambios de gabinete, convocar nuevos dirigentes. No lo hizo ni el intendente de la capital, ni lo hizo el gobernador de la provincia. A mí, por ejemplo, nunca me llamaron. Y así hay cientos de compañeros y dirigentes que históricamente han participado y que estaban imposibilitados de establecer vínculos comunicacionales con el gobierno, sino salvo con determinados dirigentes que tienen un vínculo especial y particular con uno. Y eso yo lo escuchaba todo el tiempo, digamos. Puedo dar nombres, listas, escribir listas equivalentes a la de un libro de gente que uno conoce que nunca lo invitaron, nunca lo participaron, nunca aprovecharon su experiencia, etcétera. Eso produjo un desencanto. Entonces se fueron no se van del peronismo, no se van se despreocupan de lo que esté pasando.
Sí. Y a partir que se preocupan, después se desmoviliza y bueno, y eso provoca que nadie reparte el voto, que quedan solamente algunos ahí, y eso quita entusiasmo y volvemos de nuevo. No hay afectividad con lo que se está haciendo. Y eso hay que recrearlo. Un líder tiene que estarlo recreando todo el tiempo, porque eso es la dimensión que en la teoría política, en el análisis político, se llama la intensidad. Si no hay intensidad, es como el amor en la pareja. Exacto. Si usted no recrea la intensidad de los afectos, si usted no recrea el entusiasmo, el compromiso, y eso hay que recrearlo. Eso no lo logra la gestión fría, la gestión administrativa, eficiente. Por eso el eficienticismo, el tecnocratismo es antipolítico. Oscar, ya está todo jugado. Hay dos listas que van por el justicialismo. Si bien Gioja no va a jugar, su compañero de fórmula tampoco. Va a ir su hermano, Juan Carlos Gioja. Otra vez la pelea, entre comillas, política entre Gioja y Uñac, que va de candidato a senador. Esto, ¿vos creés que se va a revertir en las próximas pasos? O sea, el resultado último de quién va a ganar la elección, yo creo que no hay un determinismo absoluto en las acciones humanas. Por lo tanto, no se puede decir esto es imposible de que se revierta. Hay una probabilidad. Se dice siempre que en la ciencia humana no hay causalidad, sino que hay probabilidad. O sea, el causalismo existe en el mundo físico, en el mundo humano existe el probabilismo. Es probable que Oscar Romero haga esto ante determinado estímulo, pero no necesariamente nadie puede dar por sentado que lo va a hacer en definitiva. Ajá. En este caso, el electorado podría eventualmente, si se hace una muy buena comunicación, revertirse por lo menos los resultados para la elección de los legisladores nacionales. En cantidad de diferencias de votos, en situaciones. Porque H no es Orrego tampoco. No, de la misma tampoco. manera que Rubén no era Sergio Uñac. Y Juan Carlos Gioja no es Gioja José Luis. Claro. O sea, hay personas diferentes, hay roles diferentes en todas las elecciones. Históricamente, cuando se trata de elecciones provinciales, hay mayor compromiso del electorado y se libera un poco más cuando hay elecciones nacionales, porque la gente no tiene muy claro cuál es el rol de los legisladores nacionales, o visualiza que lo que va a hacer en Buenos Aires no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en la provincia. Son cuestiones de cultura política. Entonces siempre ocurría que en las elecciones nacionales gana quien no ha ganado en las elecciones provinciales, o sí, que puede no ganar. O sea que no hay un determinismo. Yo creo que sí puede competir el justicialismo con éxito en la elección provincial, en la elección nacional de la PASO el 13. Y hay un elemento nuevo, que es a quién quiere el sanjuanino que sea candidato a presidente. O sea que el interés no va a centrarse tanto en quién va a ser el diputado o el senador, sino quién va a ser el presidente. Entonces ahí no va a competir Uñac contra Juan Carlos Gioja, no va a competir Achén contra Sergio Uñac, sino que va a competir Massa contra Massa, Graboy contra De la Reta y Patricia Bullrich. Claro. Entonces ahí va a haber una cuestión electoral más compleja que la que hubo el día que pasó el 2 de julio, porque bueno, sencillamente en esa elección tenés que elegir quién es el gobernador, acá tenés que elegir quién es el presidente, y eso va a ordenar la interna intrapartidaria. Y lo que pasó ya se cerró ahora, digamos, la interna del peronismo está abierta y esa se va a seguir dirimiendo en el devenir del tiempo y se va a zanjar definitivamente la partidaria cuando se la convoque. Va a ser en agosto. No sé, usted dice Tengo que va a ser en agosto. que en agosto. Bueno, yo la verdad que no sé los tiempos de los mandatos partidarios. En agosto es la PASO nacional, Sí. pero la partidaria del Partido Justicialista de San Juan creo que es a fin de año.
A fin de año. Claro, el mandato de Sergio Uñac como presidente del PJ, Ajá. me parece que vence a fin de año, y a partir de ahí el Consejo Provincial tiene que convocar a elecciones, etcétera. Y ahí se va a dirimir el liderazgo del peronismo sanjuanino, lo que va a ocurrir en el futuro. Pero ese problema, digamos, a la ciudadanía en general no le preocupa. Lo que le preocupa a la ciudadanía es quién va a ser presidente, cuál es el programa de gobierno y los legisladores en base a quién va a apoyar. Yo creo que el curso histórico ya se marcó a partir del 2 de julio. ¿Cuál es la sugerencia como hombre de ciencias políticas que vos le harías a esta conducción? Con respecto a cualquier acción a llevar a cabo, requiere de liderazgo. El liderazgo político no es lo mismo que la del liderazgo de gobierno. Sí. Yo puedo ser un buen administrador, un buen gobernante en términos de políticas de Estado, y no necesariamente ser un líder popular, digamos. Y a la inversa, puedo ser un líder popular y equivocarme en la gestión. Yo creo que es un gobierno que ha sido eficiente en la gestión, que ha sido competente a la hora de provocar progreso, como era la palabra que se consideraba como bandera principal, pero que le ha faltado más política, digamos. Yo creo que lo que hay que hacer ahora es acentuar la política. Y la política es construir espacios con la sociedad en general, en un sentido de vínculos más sólidos, de mayor compromiso, de mayor desarrollo en el vínculo, digamos. Y eso, bueno, para eso hay que hacer muchas cosas que probablemente muchas se hacen, pero que hay que afirmarlas más, hay que darle mayor continuidad, en fin, bueno, sería muy largo de desplegar esa batería de acciones, ¿no? Licenciado Oscar Pedro Rivero Vives, gracias por tus reflexiones. Espero que le lleguen a quienes le tienen que llegar, porque hay muchas heridas después de la última elección, de un lado y de otro lado. Y revertirlas no es fácil. No, para nada, la política no es fácil, no hay recetas tampoco, o sea, se puede dar una consideración, pero no hay una receta. A la larga se va a ir resolviendo con el tiempo, en algún momento se resuelve. En algún momento. Gracias por participar en Lo que no se dice